cantando las alabanzas, ¿verdad? Pudieron así y luego a la misma vez participar de la cena del Señor. Y ahora voy a estar compartiendo algo similar de lo que el pastor Kevin en el departamento en inglés. Es una carta que se escribió a la iglesia de Efesios. Yo quisiera que fuera Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. ¿Ya están ahí? La palabra del Señor dice así. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, del versículo 1 en adelante. Y se escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Voy a abrir oración. Padre Santo, le doy gracias por este día. Le pido que me unja con su Santo Espíritu, que me dé palabras, Señor, esta mañana, Señor, para todos nosotros, incluso para mí, Señor. Señor, que usted aumente y que yo disminuya, que todo lo que salga de mi boca sean palabras de edificación para su pueblo, para nosotros, Señor. Se lo pido en el maravilloso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta iglesia de Efesios parece que tenía todo. Podemos ver las cualidades que tenían, que trabajaban, que no desmayaban, escudriñaban, podían discernir, tenían muchas cosas, pero le faltaba algo muy importante: había perdido su primer amor. Y eso le pasa a muchos creyentes que ya tienen mucho tiempo en el ministerio, muchos años. Es algo muy común que les pasa. Es como todo, cuando muchas de las veces, cuando nos ama algo, nos llama la atención y estamos cautivados y hablamos de eso, de esa cosa que amados, puede ser algún restaurante, alguna comida, alguna cosa que nos interesa y nos cautiva, y hablamos de eso con pasión. Queremos compartir un sueño y ahí estamos hablando y nos vamos, porque se siente la pasión, se siente el amor a esa cosa que tenemos. Y muchas de las veces pasa el tiempo y nos enfriamos, o pasa un evento y ya como que nos enfriamos y ya le perdemos interés. Y muchas de las veces es lo que nos pasa con nuestro servicio con Dios. Venimos y como que paran. Entonces este mensaje que es para la iglesia de Efesios, lo dice el versículo 1, y se escribe al ángel de la iglesia de Efesios, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Este mensaje viene directamente de Jesús. No viene del apóstol Juan, que lo escribió. Dice: dile esto a esta iglesia. Entonces hay 7 cartas que se escribieron a 7 diferentes iglesias. Entonces las 7 diferentes iglesias, se ha creído, se ha dicho que las 7 cartas a las 7 iglesias se hicieron para cualquier época del tiempo, desde que se fueron escritas hasta que regrese el Señor. O sea, en cualquier época, en cualquier temporada, en cualquier año, esas 7 cartas habla de las 7 iglesias por el curso del tiempo. Son las 7 cosas que fallamos los seres humanos. A lo mejor no fallamos en esta, a lo mejor es en una de las otras que estamos fallando, pero son 7 mensajes para las 7 iglesias, que es en lo que muchos fallan.
porque dice la palabra que nosotros somos la iglesia de Dios, el creyente. Pero quiero ver algo que dice el que 7 en el capítulo 1, versículo 3, da una descripción de Cristo Jesús. Voy a leer el capítulo 1, versículo 13 en adelante. Miren lo que dice, que aquí está hablando el que está en medio de las iglesias. Y quiero que léanos y vamos a leer y vamos a agarrar una descripción a cómo se describe Jesús. Porque muchas de las veces tenemos un concepto de Jesús como un ser humano que fue colgado, golpeado en una cruz y que fue derrotado y que el tercer día resucitó en un cuerpo humano, y tenemos esa mentalidad, ok, Jesús es un hombre, y muchas de las veces cuando vemos un hombre pues decimos, pues es un hombre y es un hombre. Pero vamos a ver cómo describe Jesús a sí mismo, cómo se le reveló a Juan. El versículo 13 dice: en medio de los 7 candeleros a uno semejanza al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Está hablando de Jesús, cómo se mira él. Y muchas de las veces, imagínense si nos llegáramos a tocar a Jesús ahorita, muchas, no, pues es Jesús, yo vengo, te alabo, uso tu nombre, en tu nombre te pido esto, en tu nombre oro por los enfermos, y agarramos el nombre de Jesús y como que lo hacemos minimize, como que lo disminuimos, lo hacemos más chiquito y todo, pues lo miramos como Jesús como un hombre. Pero también tenemos que recordar que es Dios, que no nos estamos acercando a cualquier hombre, nos estamos acercando a Dios Todopoderoso, que como dice aquí, que sus ojos son como una llama de fuego, que de su boca sale como una espada de 2 filos, que sus pies son como de bronce bruñido, como de un horno, que su voz es como el restrueno de muchas aguas. Es al que nos estamos arrimando. Aleluya. Que resplandece como el sol. ¿Nunca les ha ido cómo están en el sol? Cuando en un día caliente, como hasta nos queremos salir del sol. Pues así es nuestro Señor. Y cuando nos parecemos enfrente de él, muchas veces decimos, ok, pues me voy a acercar y vamos a acercarnos a Dios, y empezamos a orar y nos acercamos como muy a la ligera, como que nos estamos acercando a cualquier otra persona. Se nos olvida esta descripción de Jesús, que nos estamos acercando al trono verdadero de Jesús. Y es lo que le pasó a Juan cuando se acercó a él. Dice el versículo 18: y el que vio, vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús está en control, tiene las llaves. Y el versículo 19: escribe estas cosas que has visto y que son y que han de ser después de estas. Y el ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro son las 7 estrellas de los ángeles, y las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto. Está dando una descripción de nosotros, de la iglesia, y dice de la iglesia que las 7 estrellas son las 7 iglesias, y que tiene un ángel en cada iglesia, un representante. Podemos ver que la iglesia es algo divino, es algo espiritual, algo de Dios. No es como una institución humana que venimos y que tienen fondos, tienen dinero, hacen y deshacen todo, aunque sí toma parte de eso en una iglesia, porque necesitan dinero para pagar la luz, para pagar el mortgage, para pagar aseguranza, para pagar salarios a los que son asalariados. Pero a la misma vez es algo de Dios.
porque dice que Dios tiene un ángel allí, y hay mucha controversia de eso. Estaba mirando comentarios y unos comentarios decían que un ángel era el líder, que puede ser el pastor, que puede ser alguien humano, que un ángel que es alguien espiritual, su ángel guardián. Entonces tú puedes leer un contexto de la Biblia y te va a decir, cada contexto te va a decir algo diferente, y salen las controversias y piensan yo soy correcto y tú no sabes y todo, y ahí empieza todo. Pero no voy a decir yo es esto y es otro, porque en realidad no sé. Hay cosas que yo no sé y reconozco que no sé, pero lo que sí podemos tener la seguridad que Dios está en control, que la iglesia es algo espiritual y Dios tiene a su ángel allí en medio de la iglesia, y no nomás su ángel, dice que Él está en medio de los candeleros, que Él está en medio de nosotros. La iglesia muchas las veces se dice como un edificio. Oh, pues yo pertenezco a una iglesia, Valley Bible Church, como somos aquí, pertenecemos a otros y tiene diferentes nombres y agarramos la iglesia, pero la Biblia dice que el creyente es el cuerpo de Cristo, miembros unos de los otros, y nosotros somos la iglesia de Dios. Y muchas las veces no entendemos eso, y está bien que reconozcan que es la iglesia Valley Bible Church, esa es otra iglesia, pero también tenemos que recordar que la iglesia le pertenece a Dios. Cristo la compró con su sangre, y no importa qué nombre tengas, es de Cristo, porque Cristo fue el que pagó el precio. Y por eso dice, di a la iglesia en Efeso que tengo algo contra ella. Ahora imagínense, ¿qué diría el Señor de la iglesia a la que pertenecemos? ¿Qué dicen las otras personas de la iglesia de nosotros? Nada, a lo mejor no saben que vamos, a lo mejor no saben que existimos porque no hablamos, no decimos. ¿Qué piensa Jesús de esta iglesia? Si llegara a venir Jesús, ¿qué diría de esta iglesia? Porque es algo muy importante, porque Jesús, sabiéndolo todo, mire lo que dice el versículo número 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, te has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Estas características, pues te quedas diciendo, no, pues esta iglesia está bien. Tienen correcta doctrina, tienen discernimiento, pueden saber si va a llegar un falso profeta, saben todo, están bien estudiados, bien agarrados, saben todo, pero les falta el amor a Dios y el amor a los demás. Y es algo muy importante que el Señor le está diciendo a esta iglesia de Efesios, y a lo mejor te está diciendo a ti y a mí. A lo mejor nos está diciendo, tengo algo contra ti, Rubén, has dejado tu primer amor. Porque la palabra de Dios nos habla directa a cada uno de nosotros. Muchas de las veces agarramos, no, pues a lo mejor es para aquella persona, a lo mejor es para allá. Y por eso es muy importante que vengan y que leemos y que escudriñen las escrituras, qué es lo que el Señor nos va a revelar. Porque la iglesia, cuando venimos y adoramos a Dios, muchas de las veces se nos olvida que Cristo está en medio de ella, como dice que anda en medio de los candeleros. Muchas veces lo puedes sentir. Él dice en su palabra, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Y con ese versículo podemos asegurar que Cristo está en medio de nosotros. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Que Él es el que está en medio de los candeleros de oro. Y es algo muy importante que muchas de las veces se nos olvida que Cristo está en medio,
y hacemos las cosas sin amor. Nos agarramos haciendo ciertas cosas, trabajando como esta iglesia de Efesios, trabajadores en la obra, no podían soportar la maldad. Era una iglesia, parecía que estaba bien, eran listos, inteligentes, estudiaban la palabra. Estoy seguro que si ibas y les preguntabas algo y te lo decían luego, porque sabían la verdad y podían descubrir a los falsos profetas. Los cachaban, y muchas de las veces cuando sabemos mucho, cuando aprendemos mucho de la palabra, agarramos un sentido como de orgullo, como que yo sé mucho. Ese mismo orgullo lo tenían los fariseos, se llenaban de orgullo, se jactaban que conocían la ley de Dios y andaban caminando muy acá, traían hasta versículos en la frente y todo, y agarraban ese concepto muy santo que soy, y muchas de las veces agarramos ese concepto también nosotros. Oh, yo soy un cristiano, yo sé toda la palabra de Dios, sé versículos, sé todo, yo tengo la verdad, y nos agarramos hablando y criticando y hablando de las demás personas. Y ¿dónde está el amor? Y es muy importante que regresenos a ver dónde está el amor. ¿Realmente tenemos amor? Porque muchas de las veces podemos empezar a hacer las cosas como obligación, como lo estaban haciendo estos hermanos en Efesios. Estaban estudiados, sabían la verdad, pero ya lo estaban haciendo por obligación. Y muchas de las veces caemos en esa trampa, nos enfriamos y empezamos a hacer las cosas por obligación. Pues ¿por qué tengo que hacer eso? O pues ¿por qué tengo que hacer eso otro? Pues si no fuera, podría hacer estas otras cosas, podría hacer muchos proyectos, pero no, porque estoy ocupado en la iglesia y tengo que ir a hacer eso. ¿Por qué me tocó a mí? Ese sermón no me gustó, no estaba muy bueno, o era para tal persona. ¿Por qué no vino tal persona? Ese sermón le hubiera quedado perfecto para tal persona, ¿por qué no vino? Y muchas veces nos agarramos así, ¿y el pastor por qué no se termina de hablar? ¿A qué horas va a terminar de hablar que ya me quiero ir? Y ya me quiero ir, ya se me está haciendo tarde, tengo otro compromiso al ratito y ya me quiero ir y tengo que ir a la tienda a comprar mi mandado, y agarramos y hacemos sus cosas y se nos olvida que Cristo está en medio de aquí y que Cristo sabe todo. Y pasan los años, las semanas, meses y seguimos con esa misma actitud. Cuando hacemos las cosas a la fuerza, forzadamente, muchas de las veces no lo hacemos por amor. Lo hacemos por obligación. Y pues muchas veces agarramos ese concepto en el trabajo, nos levantamos cansados, ahí vamos a trabajar, vamos todas malas ganas. Voy a hacer un ejemplo, yo trabajo en comisión y me dan cierto tiempo, cierto X dinero por componer un carro. Y en veces Dios me bendice y en veces esos carros traen mucho dinero, muchas horas para que lo haga y está bien pagado. Y hay veces que no están muy bien pagados y ahí anda todo batallando, y he reconocido en mi propia vida que cuando me tocan unos de esos que están bien pagados, hasta brincos doy para hacerlo, y ahí estoy todo contento, gozoso, trabajando, y wow, y estoy dinero y lo voy a hacer y más rápido, y me toca otro trabajo que no está muy bien pagado y ahí estoy todo. Agarramos ese mismo concepto y lo traemos a la casa de Dios. Como que ya no se siente gozo venir a la casa de Dios, como que ya no se siente gozoso venir y alabar a Dios, y como que agarramos y lo empezamos a hacer. No, pues tengo que ir porque me llevaron. Si por mí fuera, no fuera, yo me quiero quedar aquí, pero me forzaron y me llevaron. Me quería quedar en casa, estaba bien cansado, tuve una semana bien fuerte y ya lo hago por obligación. En vez de hacerlo gozoso, voy a ir y voy a estar allí, voy a alabar a Dios, que Cristo está allí en medio. Cristo no es un hombre, como dije, di la descripción cómo es Cristo. Con ojos de fuego, con una espada de doble filo, que el resplandor, dice que cuando se le apareció a Juan, que cayó como si estuviera muerto. A sus pies cayó. Del resplandor que tiene. Imagínense si nos apareciera la mente de Cristo, caeríamos muertos redonditos. Del poder de Dios. Y muchas veces se nos olvida cómo es realmente Jesús, lo que la Biblia dice que Él, y lo tenemos y lo hacemos mismos, lo hacemos más chiquito de lo que Él es. Venimos a la iglesia, oh, nomás vengo, ya me quiero ir, o nomás voy a ir para sentirme bien.
O me voy a ir porque tengo esta obligación, este compromiso. Si no tuviera este compromiso, pues a lo mejor no iría tanto y dedicaría mi tiempo en otras partes, en otros trabajos, en negocios, en mi jardín, en otras cosas que haría, perdería mi tiempo. Pero tenemos que recordar que Cristo está en medio de nosotros. Aleluya. Él camina en medio de los candeleros. Y los candeleros es la iglesia de Dios. Bendito Dios. Vemos esta iglesia, ¿cuánto tiempo no estaría con ese defecto que no tenía amor? Así podemos pasar años y años y años y hasta que el Señor dice, tengo esto contra ti. Y tenemos que recordar que el Señor es el que está en control de todo. Miren lo que dice el versículo, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Si recordamos el tiempo cuando recién vinimos a Cristo, los que ya tenemos muchos años en siendo salvos, podemos recordar cuando recién vinimos a Cristo, cómo les hablábamos a todas las personas de Cristo, cómo les queríamos compartir de Cristo, cómo no nos importaba que nos dijeran nada, y íbamos y les hablábamos, nos rechazábamos y esperábamos cualquier cosita para poder hablar de Cristo, para poderles decir que también sean salvos, que Cristo los libera de la maldición, que Cristo los salva, que Cristo los libera. Y después del tiempo, cuando nos enfriamos, pues ya no nos importa. Una iglesia fría por obligación no va a hacer las cosas gozosas. No vamos a venir a alabar a Dios gozoso. Y cuando nos enfriamos y cuando buscamos a Dios, muchas de las veces es cuando empezamos a buscar a Dios. Cuando ya viene una enfermedad, cuando ya viene un problema, cuando ya viene una dificultad, cuando tenemos que tomar una decisión importante en nuestra vida y no sabemos qué hacer, entonces ahí estamos buscando al Señor. Podemos ver que se perdió ese primer amor. Dice, tiene una contra aquí, dice el versículo 5, dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El Señor nos está llamando a un arrepentimiento, que nos arrepiéntanos, que de dónde hemos caído, que nos acuerdes de dónde nos sacó el Señor. Muchos de nosotros no nacimos con el Evangelio, nadie nació con el Evangelio. Uno nació en pecado porque estamos en un mundo caído. Unos cometen pecados más chiquitos y otros pecados muchos más graves, pero pecado es pecado y el pecado te separa de Dios. El pecado interfiere en nuestra relación con Dios. Y por eso dice, es importante recordar de dónde hemos caído. De dónde nos sacó el Señor. A mí me sacó del pozo cenagoso. El Señor no me quitó la vida, tuvo misericordia de mí, tuvo vida, estaba en un lugar oscuro, estuvo en un lugar de tinieblas, en un lugar donde no podía voltear para ningún lado, sino solamente para arriba. Y es más, no fue por allí que estaba allí en ese lugar, porque cuando estaba en ese lugar oscuro, todavía no quería aceptar a Cristo. Tuvo que venir una enfermedad de mi mamá que le pegó cáncer, que hizo que me volteara a Dios. No fue que estaba en ese lugar, estaba en un lugar oscuro, en las tinieblas y todo, pero fue allí donde llegó esa tribulación y no me quedó más de voltear para arriba. Y vemos cómo el Señor permite que pasen ciertas cosas para que nos rescate y no nos quede otra más que voltear para arriba y reconocer lo que Él es Dios y que Él nos extiende y nos saque de donde estamos del pozo cenagoso. Dice el salmista, me sacó. Clamé al Señor y oyó mi clamado y me sacó del pozo cenagoso y puso mis pies sobre la roca. Y la roca es Cristo. ¿De dónde nos sacó el Señor? Muchos estábamos con doctrinas falsas, adorando cuadros, ídolos, adorando el dinero, adorando cosas que el mundo ofrece.
Y el Señor nos agarró y nos liberó y nos rescató y nos salvó. Y ahora nos está recordando, recuerda de dónde has caído, de dónde te saqué. Y que vuélvanos a nuestro primer amor, que nos arrepiéntanos si andamos haciendo algo que no está bien, que no está agradable a Dios. Dice el Señor que nos arrepiéntanos. El arrepentimiento no nomás es para esta iglesia, es para todos. Si no andamos muy bien, es que arrepentirnos y voltearnos al Señor. Porque si no lo hacemos, hay grave consecuencia. Aquí nos da una advertencia y nos dice que vendrá pronto y quitará nuestro candelero si no nos arrepentimos. Va a venir y va a apagar la luz. Una iglesia sin luz apagada no puede impactar al mundo alrededor de ella. No lo puede impactar. Es una luz, una iglesia apagada que se va a ir apagando y apagando y apagando. Porque el Señor apagó la luz. Entonces hay que tener cuidado que el Señor no apague la luz de nosotros. Porque dice en Mateo 5:14 dice que nosotros somos la luz del mundo. Y Jesucristo da una parábola que nosotros somos la luz, que cuando prendes una luz adentro de la casa, lo prendes para que alumbre toda la casa. Y así dice del creyente que somos la luz del mundo y que una ciudad en una subida alumbra desde lejos, que así alúmbrenos nosotros a un mundo y puedan glorificar a Dios. Aleluya. Amén. Nosotros somos la luz, no es que nosotros tengamos esa luz, tenemos la luz de Dios que refleja de Dios de nosotros a un mundo que está alrededor de nosotros. Pero si Dios viene y apaga esa luz, muchas veces de la luz que tenemos no está brillando, la tenemos cubierta, la tenemos opaca, como esta iglesia que no tenía amor. Estaba opaca esa luz. Sí tenía luz y todo, pero estaba opaca, no había amor, no había algo que tuviera sentido en eso. Y es muy importante nosotros que tiene que haber amor en nosotros para que podamos alumbrar. En Corintios capítulo, en 1 Corintios capítulo 13 habla del amor. Habla Pablo que aunque tuviera dones de hablar en lenguas, de hablar en profecías, de todo, si no tengo amor, dice que no soy nada. Aunque diera todos mis bienes y los repartiera para dar de comer a los pobres, si no tengo amor, no soy nada. Que diera todo lo que tuviera y no soy nada. Que sin amor no somos nada. Todo lo que hagamos, de nada somos. Vamos a 1 Corintios para ver lo que dice allí. 1 Corintios capítulo 13. Dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, algo como la iglesia de Efesios, que entendía todo, discernía, agarraban los falsos profetas, los agarraban y entendían y los sacaban a luz y los echaban afuera. Dice, y tuviese toda la fe de tal manera que pudiera trasladar montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí nos está hablando el Señor que cuando no tenemos amor al Señor, amor al hermano, amor al prójimo, todo lo que háganos es en vano, de nada sirve. Cuando venimos por obligación y hacemos las cosas por obligación, de mala gana, quejándonos, haciendo excusas por no hacer lo correcto, de nada sirve. Tenemos que hacer las cosas con amor, porque el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El primer mandamiento es amar a Dios y el segundo a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y de allí va montada toda la ley. Si hacemos eso, allí estamos cumpliendo con todo, porque vamos a hacer las cosas con amor, gozosos, alabando al Señor, cantándole, regocijándonos en el Señor, porque tenemos el amor de Dios. Aleluya. So, hay que regresar a nuestro primer amor y hacer las cosas con amor. Si tenemos falta de amor, hay que pedirle al Señor: Señor, enciende de mí un espíritu ferviente de amor. Porque muchas de las veces apagamos ese amor con todos los problemas, con todos los programas que estamos viendo en la televisión, y estamos chupando todo lo que el mundo ofrece, llenándonos de cosas en el mundo, y se apaga el amor de Dios. So, hay que llenarnos más de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios entre y nos llene la palabra de Dios. Podemos ser llenos con el Espíritu Santo y podamos reflejar el amor de Dios, para que podamos hacer las cosas por amor, para que valga de algo el amor. El Señor no quiere robots, no quiere títeres que los agarras y los haces y los forzas. Oye, antes eran títeres, ahora ya son robots, ya controlan los robots con tu teléfono, tienen aspiradoras y tal. Ahora antes eran títeres, ahora ya son robots. No quiere muchos robots que anden ahí caminando. El Señor quiere que vengamos a Él con un corazón sincero, con un corazón de amor. Que háganos nuestro servicio a Dios en cualquier lugar que nos ponga, a hacerlo con amor. Recordar que Cristo está en medio de nosotros. Y vamos a Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. Voy a leer el versículo 6. El 6 dice que no tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Las obras de los Nicolaitas eran puedes hacer lo que sea. En Efesios estaba la diosa Arteseas, creo que Artesea, no me puedo recordar, Diana, y era un templo donde iban y hacían rituales, y había prostitución en el templo, iban y hacían ritos y hacían todos, y los Nicolaitas iban y practicaban de esos, y les decían: ven, era como darle rienda suelta al pecado, haz todo lo que quiera. Y esta iglesia de Efesios aborrecía esas obras. Aún también podemos estar aborreciendo las obras, aborreciendo el pecado, y aún no tener amor. Podemos tener todo lo que describe esta iglesia, ser trabajadores en la obra, todo, y nos puede faltar el ingrediente más importante que conecta todo, que es el amor. So, cuando háganos algo, hay que hacerlo de amor. No hacer lo que voy a sacar de beneficio, o lo voy a hacer porque el Señor me bendiga, o voy a hacer esto porque es una obra de caridad y es agradable ante Dios. Hay que hacerlo de amor, por amor. Porque el amor lo puede, porque si no hay amor de nada sirve. Y lo que dice el versículo 7: el que tiene oído que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído para oír, que oiga. Hay que escuchar la palabra de Dios hoy y poner en práctica el amor que dice que debemos de tener. Amén, amén. Porque el que venciere nos va a dar de comer del árbol de la vida. Aleluya. Es que Cristo Gloria nos a Dios. restauró la comunión con Dios. Desde el huerto del Edén tenía comunión con Adán y Eva, pecaron, y dice en Génesis capítulo 3 versículo 8 que caminaba Dios cuando los fue a buscar, que habían pecado, que en el aire del día, o sea en el fresco del día, salió Dios a buscarlos, y estaban escondidos. Y se agarró en el versículo 24, dice que los echó para afuera del jardín para que no comieran de este árbol de la vida. Que puso un querubín en cada entrada del huerto con una espada de fuego. Ahí está en Hebreo, en Génesis capítulo 3, versículo 24, léalo ahí habla de eso. Los echó para afuera para que no comieran del árbol de la vida. Y aquí nos promete que si vencemos
al que vencere nos va a dar de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Ese árbol que no pudo comer Adán y Eva por pecar, por desobedecer a Dios, aquí Cristo, que está en medio de nosotros, nos dice que el que venciere nos va a dar a comer de ese árbol de la vida. Yo no sé, pero yo quiero ir a comer de ese árbol de la vida. A lo mejor es una fruta, a lo mejor es Aleluya. algo, no dice, nomás dice que comer del árbol de la vida. No he estudiado a ver qué es, pero es árbol de la vida. Me imagino que es un árbol bueno. Yo quiero ir a comer de ese árbol y quiero que tú también vayas y comas también de ese árbol. Por eso dice el que venciere. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. So hay que seguir adelante y seguir lo que nos dice la palabra del Señor aquí, para que váyanos y cómanos de este árbol que nos ofrece a ti y a mí. Aleluya. Ese árbol de la vida. Bendito Y es sea el todo lo que Señor. traigo por ahora, hermanos. Espero que haya sido de edificación. Y que los aplausos sean para el Señor. Aleluya. Vamos con nuestros hermanos en inglés a una alabanza y a cerrar. Quiero orar por las ofrendas aquí, la ofrenda de amor, y luego nos vamos para allá. Padre Santo, le pido, Señor, por la ofrenda para la iglesia, Señor, que la bendiga, que bendiga el dador alegre, Señor, por la ofrenda de amor de los hermanos, que la bendiga también, Señor, y al que no pudo dar también, que lo bendiga grandemente. Y le pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Papa, everybody can get money.